Bienvenidos a su podcast Vivencias en su episodio número 30. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Y volvemos para seguir hablando del disco Betty Figueredo volumen 1. Esta vez con el tema Icuapitá de Villarrica. Exactamente. Es una composición que le pertenece en letra al poeta Ángel Atilio Acuña Romero, famoso poeta fallecido recientemente, hace muy poco tiempo que falleció. Bueno, él escribió unos versos en guaraní hermosos realmente y me pidió que yo le pusiera música a sus versos, ¿no? Sí. Y habla de ese entusiasmo de la música, de la vibración del arpa y las guitarras en esos festivales de Icuapitá. Eran así para mí, realmente los festivales de la época en la que a mí me tocó participar por muchos años, creo que en la mejor época de mi carrera artística, siempre estuve colaborando con este gran festival justamente para conseguir techar el estadio del Icuapitá, ¿verdad? Es un parque, para los que no conocen, es un parque precioso, hay un Icuá ahí, un Icuá que está brotando agua permanentemente, un agua fresca. Entonces tiene en ese mismo lugar, se construyó el estadio. Es un estadio que gracias a la participación de los artistas y al público que asistía con su presencia, colaborando, ¿verdad?, para poder lograr techar ese estadio. Es icónico el estadio. Así mismo es un lugar precioso. También ahí está el Panambiverá, el homenaje a Manuel Ortiz Guerrero, ¿verdad? Sí. Y tiene muchos atractivos realmente. Es un punto obligado de la gente que visita Villarrica. Sí, hoy en día vimos justamente en estos días que estuvimos por Villarrica que hay mucha vida silvestre que están cuidando. También. Muchos carpinchos, patos, aves. Sí. Realmente es hermoso. Muy lindo. Hermoso, y la gente respeta a esos animalitos, ¿verdad? Y los cuidan sobre todo, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el tema? Y discúlpame que salga un poco del tema, pero hay una fuente, algo que la gente que va a Villarrica tiene que... ¿Cómo es esa historia? No, y la historia es que dice que el que bebe del Icuá, consigue un amor, ¿verdad? Y se casa, infaliblemente. ¿Con una guaireña? Por supuesto, con una guaireña. O sea muy que bien. Los jóvenes solteros que vayan a Villarrica y beben del Icuapitá, entonces posiblemente encuentren pareja. La bella guaireñita de sus sueños. Así mismo es. Perdón que me salí un poquito. No, esta forma parte del paisaje y de la historia del Guairá, ¿verdad? Sí. Y bueno, esta composición está escrita en guaraní. Vamos a subir también, ¿verdad? Vamos a poner de modo que las personas también los que puedan leer en guaraní lo hagan, ¿verdad? Y la música que vos colocás el link, ¿verdad? Sí, para que puedan verlo, escucharlo, perdón. Escuchar la música. Están en todas las plataformas, sí. Exacto. Bueno, esa es un poco la historia del Icuapitá de Villarrica. Y ahora, en octubre, de nuevo, ¿verdad? Están como que un tiempo estuvo un poco alicaído ese festival, pero hoy día están otra vez con nuevos bríos. De otra manera están enfocando de vuelta con mucho entusiasmo la realización de ese festival tan importante para la zona, ¿verdad? Sí. Y además con tanto talento que hay, ¿verdad? Sí. Jóvenes que se están formando musicalmente, entonces tienen también una oportunidad de poder participar y darse a conocer, ¿verdad? Dar a conocer su arte. Así que es plausible, hay que apoyar. Esperamos que vaya mucha gente. Sí. En octubre, que colaboren. El 14 se realiza, generalmente es el 12, ¿verdad? El 12 de octubre es la fecha. La fecha del festival del Icuapitá, pero generalmente como cae entre semana lo pasan a un sábado, ¿verdad? En este caso sería el sábado 14. Así Perfecto. Este año 2023, ¿verdad? Exacto. O sea, todos los años creo que tratan de que sea entre fin de semana. Exacto. Hay veces que sí cae, justo. Justito. Dependiendo del año, ¿verdad? Del movimiento del calendario, claro. ¿no?
Pero es el 12 de octubre. En esta oportunidad. Sí. El 14 se festeja. Así mismo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a recordar a la gente que tus temas, todos los discos prácticamente están subidos a todas las plataformas de música. ¿sí? Así mismo. A 150 plataformas, pero las que más escuchamos creo que son Deezer, Spotify, Exacto. Apple, Amazon, Google. Hay un montonazo, ¿verdad? Pero en todas, poniendo Betty Figueredo, les va a salir la discografía completa y ahí van a poder acceder a los diferentes temas donde quiera que estén en colocando el mundo. El título de la canción, ya también pueden escuchar, ¿no? También les estira el tema, ¿verdad? La canción. Y bueno, recordar un poco las plataformas donde estamos. Facebook, por ejemplo, nos encuentran en Facebook a Betty Figueredo como @BettyFigueredoOficial, en Instagram como @BettyFi oficial, en TikTok @BettyFigueredo01, ¿sí? Y en el canal de YouTube como @BettyFigueredoOficial. Yo estoy en Instagram, Facebook y TikTok como @AramiAlfic. También la página web www.bettyfigueredo.com, donde también encuentran información de todo lo que vamos haciendo y vamos subiendo a poquito, pero la vamos subiendo. Y bueno, y agradecer. Les pedimos por favor que siempre nos hagan el aguante, como se dice, le pongan me gusta, compartir, dejen un comentario, todo, absolutamente todo suma para los algoritmos, así que bueno, dependemos de ustedes también un poquito para seguir creciendo. Así mismo es. Así es. Agradecemos un montón todo eso, agradecemos los comentarios, sigan comentando. Y los buenos deseos también, Arami. Los buenos deseos y las bendiciones son, mira, el doble para todos. Son nuestra fortaleza, realmente. Así mismo, eso es nuestro motor. Así mismo, para poder seguir adelante. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias por todo. Y bueno, con esto nos despedimos. Vamos a dejar la letra en las redes sociales y en el canal de YouTube para la gente que quiera ver. Está totalmente en guaraní este tema. Sí. No hay una traducción. No. Así que bueno, en guaraní va el tema para los que quieran escuchar y para los amantes de nuestro hermoso guaraní. Ahí va a estar la letra completa de Cuaputá. Yo no sé si podemos considerar, Arami, si de repente la gente quiere una pronunciación lenta para que puedan comprender mejor cómo pronunciar. Sí. Yo creo que podemos hacer. Claro que también, sí, pero Arami, con la misma música que vayan escuchando, yo creo que van a ir aprendiendo y entendiendo cómo, ¿verdad? Así pero igualmente, si quieren, nos dejan ahí en los comentarios y de mil amores hacemos. Sí. Bueno, con esto nos despedimos entonces de nuestro episodio de Vivencias número 30. Nos vemos a la próxima, si Dios quiere. Así será.